Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, la presencia de Eduardo, como decía el spot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, Ricardo. Buen día, Matías. Buen día a la gente de FM Ciudad. Bien. Sí, tú dirás. ¿Cómo es? ¿Qué cosa parliamo lei? Un poco la idea es hablar del tema de las inundaciones. Son los temas trascendentes, por lo menos de esta semana. Lamentablemente trascienden cuando ocurren catástrofes, pero parece que después nos olvidamos todos, ¿no? Pensemos que ya casi va a ser un año de la inundación de Pringles, última, que fue en octubre del año pasado, cuando se derrumbó el puente, que gracias a las gestiones de nuestros dirigentes ya está arreglado. ¿No? ¿No está arreglado? No, ayer me decía una persona que lo utiliza todos los días, porque cumple una función en San Eloy, y bueno, ha pasado todos los días, inevitablemente, los días saben. Sí, obvio. Así que ha pasado por un montón de peripecias, y bueno, y se alegró cuando hicieron el Badén. El Badén. Y le dijeron, para julio está la obra empezada, en marcha. Sí. Bueno, parece demoraron un mes, tampoco es tanto. Sí, es cierto. No, si fuera un par de meses no sería tanto. Bueno, lo cierto es que seguramente vamos a cumplir un año sin puente, y esperemos que sea el último que cumplimos. Pero digo un poco la gente que no padece la inundación se la olvidó. La gente que la padece no se la olvida en su vida. Pero las soluciones de fondo tardan en llegar y en general siempre se trabaja sobre la coyuntura. Yo escucho en estos días a todos los dirigentes políticos, en su gran mayoría. Está bien, hay que atender a los damnificados, a la gente que está sufriendo, padeciendo este tema del agua. Y lo único que se hace es reclamar obras hídricas, etcétera, etcétera, que no se hicieron, obviamente, pero tampoco se analiza el fondo de la cuestión. Es decir, si bien se ha mencionado en muchas oportunidades el cambio climático más que como un problema, como una excusa para lo que está pasando, tampoco se ha instalado el tema del cambio climático, que realmente es una de las, quizá redundantemente hablar, una de las vertientes de esta problemática de las inundaciones. Tampoco se instala el tema seriamente, como decir, bueno, empecemos a frenar esta cuestión, a ponernos a trabajar en serio sobre el tema del cambio climático. Y el otro tema que nunca se habla, porque se habló de esto, y te vuelvo a repetir, del cambio climático casi como una excusa: sí, llovió mucho, esto era imprevisible, el cambio climático nos llevó por delante, y nos causó todos estos problemas. De lo que no se habla es de cómo frenar el agua, y nosotros lo hablamos acá en un programa ya hace un tiempo, de cómo evitar que el agua llegue hasta las poblaciones y hasta los ríos que después desbordan y generan todos estos problemas. Y bueno, de eso no se habló. Vos el otro día me consultabas sobre el tema de la siembra directa como un efector de este problema. Que me parece que también fue mencionado y también casi como una excusa, pero tampoco se analizó el problema de fondo. Sí se hizo como una victimización de la soja, así como tirándole. Miraba anoche un programa de televisión donde los culpables eran el campo, los country y el cambio climático. Nadie más tiene la culpa de lo que pasa. Es decir, el campo por el tema de la directa, los country porque frenan la salida de agua, y el cambio climático que produce la lluvia abundante. Ahora, en el medio hay una enorme cantidad de gente responsable que no ha hecho absolutamente nada en los últimos, casi te diría 150 años. Bueno, yo creo que hay un trabajo de Florentino Meguino que no se tomó nunca en cuenta, ¿no? Precisamente ese día que hablamos de la inundación en Pringles y de cómo se podrían evitar y demás, yo hacía referencia a ese trabajo que se llama Las sequías y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, y lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires durante toda la historia
de 130 años a esta parte, es tratar de sacar rápidamente el agua del centro de la provincia o del territorio provincial y mandarla al mar. Esto se hizo parcialmente. Ustedes, todo el mundo habrá escuchado hablar de las canalizaciones, de la rectificación de tal río, tal arroyo, etcétera, etcétera. Lo único que se ha intentado hacer a manera de retención es la famosa reservorio ese de Junín, que tampoco cumple definitivamente con la solución, que es una manera de frenar el agua, pero el resto de las cuestiones que se han planteado es aligerar el paso del agua por la zona más próxima a la costa del Río de la Plata, para llevar el agua al mar. Y en ese camino se interpusieron, es cierto, los country y todos los avances de la zona norte de la provincia con pequeños puertos deportivos, construcciones, country, avances sobre los humedales, etcétera, etcétera. O sea que aligeraron la llegada del agua y después le pusieron un tapón. Obviamente eso redunda en estas inundaciones que son dramáticas para la gente que vive en esa región. Por otra parte, el otro tema que también es un tema de fondo, la gente, uno escucha a los damnificados, gente que sufre tremendamente, que aparte de estas cosas, en este caso, porque son situaciones muy extremas, pero sufren habitualmente de procesos de inundación. Yo escuchaba gente que dice es la quinta que llevamos en el año, o sea, es una cosa tremenda. Bueno, obviamente se han construido viviendas donde han avanzado en muchos casos por ocupaciones ilegales sobre la ribera de los ríos, donde obviamente van a ocurrir inundaciones, y esto se debe a que la gente en algún lugar tiene que vivir, y si las tierras que ahí decía un vecino de Luján, un terreno no inundable en Luján, pequeño, estamos hablando de un terreno de 10 por 30, vale 350.000 pesos. ¿Cómo hace un trabajador para adquirir un terreno de eso? De ninguna manera. Es lo que cuesta la casa que le vas a poner arriba, sí, es una locura. Y claro. más, porque la casa que esas personas pueden construir cuestan mucho menos plata. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, esa gente necesariamente va a parar a la ribera del río. Y el Estado, este Estado que dice que incluye, que no sé cuántas cosas hace, pero que no hace nada, no se ocupó de esa situación. Y sigue sin ocuparse. Es decir, veíamos en Luján, que es un poco el epicentro de las noticias, por lo menos, no digo de la inundación, pero sí de las noticias de inundación, veíamos que con una gran solución conseguían construir 200 viviendas que no son nada comparado con la cantidad de viviendas que hay en la ribera de los ríos. Pero fíjate, nosotros veníamos escuchando, Eduardo, a una oyente, que después coincidieron varios oyentes en el mismo mensaje. El último dragado del río Luján lo hizo el intendente radical de el gobierno de Raúl Alfonsín, 30 años. 30 años, está bien. Bueno, imagínate que si a eso le sumás lo que yo te hablaba, aligerar la llegada del agua a las costas, taponarlas con construcciones y countries y etcétera, etcétera, y encima de eso le sumamos las lluvias torrenciales, y si le agregamos que los ríos están completamente sucios, bueno, es un cóctel fatal. Sí, es fatal. Sí, es un cóctel fatal, sí. Entonces, siempre el tema en esta cuestión de las inundaciones, y eso es lo que decía Meguino hace 130 y pico de años, que decía, recuerdo esa frase porque me gustó, y yo la comenté acá, que él decía que escuchaba todo este tema de las canalizaciones y las obras hidráulicas y qué sé yo, y él decía, aunque el entusiasmo es contagioso, a mí no se me comunica, como que no le llegaba, no lo captaba, ¿no? Y él decía en esa época, ¿no será peor todas estas cuestiones que plantean que lo que tenemos ahora? No iría a ser más grave, y lo fue, lamentablemente lo fue. Y lo que él planteaba era evitar la llegada masiva o rápida del agua, del drenaje natural de la provincia de Buenos Aires a los cauces. O sea, ese era el camino. Perdón. El avance de la agricultura, básicamente, con las nuevas tecnologías, hace que los campos dejen de ser los antiguos pajonales de hace un siglo y medio, con lo que el agua llega más rápidamente a las zonas más bajas, se drena más rápido, y esto no es culpa
de la siembra directa. No, Digamos no, que es una consecuencia del avance en la agriculturización del campo. Es un fenómeno absolutamente inevitable porque hay que generar más alimento, porque hay más población, y del cual la Argentina obtiene rentas fabulosas. Fíjate esto, hablan de obras hidráulicas para hacer una obra monstruosa en la provincia de algo de 10.000 millones de dólares. Las retenciones al agro en los últimos años, digamos del 2007 a la fecha, sumaron algo de 80.000 millones de dólares. Bueno, precisamente el sector que produce esa riqueza y que por el avance de la agricultura genera un corrimiento más rápido de las aguas. ¿Esas obras implican represas? Todo. Una obra hidráulica completa para la provincia de Buenos Aires, que en realidad sí, básicamente es frenar el agua. Y utilizarla posteriormente. Y utilizarla, porque por eso hablaba Meguino de las inundaciones y las sequías en la provincia de Buenos Aires, que son secuencias que uno plantea como ilógicas. Es decir, como si en un momento estamos inundados, en otro momento vamos a sufrir. Además, ¿cómo se concibe que en estos tiempos estemos tirando al océano Atlántico la cantidad de miles de metros cúbicos por segundo? Es una cosa de locos. Mirá, te cuento... Vos no sabés lo que es el salado. No, sí me imagino. Me lo imagino. Tiene 800 o 1000 metros de ancho. La cantidad de agua que eso lleva, ¿no? Te cuento algo porque esas cosas que a uno lo llaman a la reflexión, y en ese momento se hizo un clic, hace ya unos cuantos años, capaz que más de 10. Estaba en el campo de mi familia, porque estábamos cosechando trigo. Entonces estaba buscando un lugar donde tuviera señal de teléfono para llamar por un camión, qué sé yo. Y me metí en la parte alta, me tenía que subir un molino, había mucho viento, bueno, estaba complicado como para subirse un molino. Y me acordé que alguien me dijo, no, cuando buscas señal, búscalo en un lugar con una forma de palangana, una cosa así, porque ahí la señal se concentra y seguramente vas a tener señal. Bueno, me metí en el lugar más bajo del campo, y ahí tenía señal fantástica, así que a partir de ahí me fui a hablar por teléfono siempre en ese lugar, ¿no? Y entonces estaba ahí al rayo del sol en enero, no sé, 30 y pico, 40 grados de temperatura, volaba tierra, el piso de ese lugar estaba como una piedra, parecía asfalto. Y yo pensaba, digo, tenía que sacar camiones que estaban cosechando en una loma. Bueno, estuve buscando a ver por dónde sacarlos más rápido. Lo más rápido era pasar por el medio de esa laguna. Probé, sí, pasaron los camiones con 30, 40 mil kilos de trigo, pasaban y no pasaba nada. Y entonces mientras hablaba por teléfono y miraba y digo, qué loco esto, ¿no? Yo vine a ver este trigo, a revisarlo, a ver si tenía malezas y demás, y me tuve que meter al agua y ir con el agua hasta la cintura, porque era la única manera de llegar que tenía hasta esa lomita donde estaba sembrado el trigo. Y 4 meses después estaba en ese lugar pasando con un camión con 40 toneladas de carga. Lo cíclico, ¿no? Claro, digo, qué disparate, porque si bien lo del agua era terrible, lo de la sequía que estaba ocurriendo en ese momento también. Entonces dije, no, acá hay que hacer algo, esto no es razonable que un día venga con el agua a la cintura y después venga y no haya un pasto. Y sí, 5 meses después o 4 meses después. Sí, 4 meses, de octubre a diciembre. Bueno, entonces ese día dije, bueno, acá en algo nos estamos equivocando, porque esto no puede estar ocurriendo, y ocurre en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, precisamente vuelvo a aquella época de Ameguino. Lo que él planteaba era que había que retener el agua y después lentamente largarla y aprovechar ese agua para el riego, para humedecer los suelos de la provincia. Pero además con otro factor, Eduardo, porque si vos haces esa gran obra, costosa por supuesto, después la administración del agua tiene un canon. Sí, correcto. Totalmente. O sea que empezás a recuperar de esa... Por lo menos la inversión, el costo, o sea, que no sea gratuito. Por eso digo, es tan irracional tirar el agua. Es irracional. Mira, yo tuve una experiencia que, por supuesto, con 2 testigos. Uno lamentablemente está muerto y el otro está vivo. Hace muchos años, no tantos años, era 10, 12 años. Nos fuimos, yo tengo una relación de muchos años con la estancia Maquinchao, que se dice perteneció a Perón, esa estancia. Es una estancia de 220.000 hectáreas, es decir, no es un poco de pavo, ¿no? Bueno, tiene un extensísimo terreno, obviamente. Y es
mucho más larga en el sentido este-oeste que ancha. Y bueno, estábamos con uno de los dueños, que es Jorge Apestegui, y íbamos a revisar un lote de carneros. Nosotros íbamos a comprar carneros. Yo llevaba a esta gente que era Carlito Sainlari, que está vivo, y Cacho Sainlari, que está muerto. Entonces el dueño, íbamos por la Patagonia, ¿viste lo que es la Patagonia? Sí, sí. Seco, todo monocorde el color y qué sé yo. Dice, bueno, ahora les tengo reservado una sorpresa, nos dice Jorge. Bueno, y seguíamos por los caminos internos de la estancia. De pronto miramos un verde, no se podía creer. Pero, che, esto es un espejismo, ¿qué corno estoy viendo? Dice, no, tranquilo, que esa es la sorpresa. ¿Qué estaban haciendo en esa estancia? Estaban utilizando un viejo sistema que tecnológicamente no era demasiado avanzado, simplemente utilizaban, yo lo único que me acuerdo con precisión era que eran unos discos de, qué sé yo, tendrían 1 metro y pico de alto, utilizando el agua de deshielo, hacían una suerte de surcos. Entonces, ¿qué hacían con eso? Cuando desbordaba el arroyo, hacían nivel invertido, ¿no es cierto? El agua se iba de las márgenes del arroyo y quedaba encerrada en esos, serían unos 200 metros a ambos lados, ¿no? Y no volvía el agua, porque al haber hecho ese nivel invertido, cuando el arroyo bajaba el cauce, el agua quedaba fuera. Ahí hacían siembra aérea, porque la zona era muy accidentada, de pastobillo, de, no sé, unas pasturas asociadas. ¿Sabes lo que hacían ahí? Engordaban novillos. Ni hablar de los borregos y los capones, que los vendían en Comodoro, una carne excepcional, porque el merino es muy buena carne. Sí. Lo que pasa es que en la categoría no hay cómo alimentarlo. Bueno, esa era una inversión. Ellos estaban destinando en aquellos tiempos 120.000 pesos al año, que hoy serían una cifra importante. Tenían contratada una empresa que trabajaba todo el tiempo, y venían avanzando desde lo más alto de los deshielos, de la precordillera, digamos, hacia la caída natural de las tierras. Sí. Entonces yo dije ahí, pero mirá vos, y comentábamos con Cacho y con Carlito Sainlari, mirá vos lo que se puede hacer cuando se cuenta con, obviamente, una estancia de esa envergadura tiene un nivel de absorción, de inversiones y demás. Pero yo no la vi en ninguna otra estancia. Quiero decir, esta gente lo estaba haciendo ahí porque es gente que tiene un desarrollo empresario, tiene un negocio en escala. Yo no me acuerdo si producían en aquel momento una cantidad de lana importante. Era un lote, era mucho más, pero muchísimo más que el acopio de algunas empresas exportadoras. ¿Sí? Bueno, entonces, quiero decir, ¿cómo se pueden hacer las cosas? Yo ahí tomé conciencia, digo, ¿cómo puede ser que el Río Negro, por ejemplo, vos no tenés idea, no sé si alguna vez has estado en la desembocadura del Río Negro? No, en la desembocadura. No, es una cosa espantosa. Vos no podés creer ese caudal de agua que se va al mar. ¿No? Porque de cualquier manera es bastante utilizado la pasada, ¿no? Pero quiero decir que todavía hay tanto potencial por utilizarlo. Y ni hablar de esto, porque si se quiere, todas estas tierras son tierras incultas, hay que ganarle mucho. El agua es más fácil. Esto es mucho más fácil. Seguro. Yo digo, bueno, yo creo que estas cosas tienen que llamar a la reflexión. Fíjate que ya en Pringles, te volví a decir al comienzo de este espacio, nos olvidamos de lo que pasó hace 10 meses. Ya está, ahora queda, bueno, no nos terminamos de olvidar porque el puente está roto, porque si el puente no se hubiera roto ni nos acordaríamos de lo que ocurrió. Salvo la gente del Roca, que se inundó y perdió gran parte de sus cosas, ¿no? Esa gente no se va a olvidar en su vida de cualquier pequeña inundación que haya tenido o grande. Pero el resto de la comunidad y sobre todo la dirigencia de estas cosas se olvida. Fíjate cómo será no sé si llamarlo desprecio, pero el desinterés por estas cuestiones de fondo. Yo te comentaba que el año pasado, a fin de año,
le habíamos presentado a través del Consejo Asesor del INTA, de que yo formo parte. Yo llevé esta inquietud y la canalizamos a través del Consejo Asesor del INTA para hacer un estudio con la Universidad Nacional de La Plata, con la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales, para estudiar la cuenca del Pillahuinco Chico, que es el que está sin estudiar, y toda la cuenca del Pillahuinco Grande, de la cual la parte alta ya está realizada, para obtener un diagnóstico y proponer una estrategia para evitar el tema de las inundaciones, que básicamente es frenar la llegada de las aguas a los cauces de todos los arroyos, a través de sistemas de forestación, franjas de remediación, o sea, que se hacen con pasturas permanentes, etcétera, etcétera, tratando de frenar la velocidad del agua que viene de la zona serrana y que toda esa agua pueda ser aprovechada en los campos de la zona periserrana, o sea, del faldeo de sierras, y evitar las inundaciones de los campos, y que queda en medio la ciudad, o sea, evitar la inundación de los campos bajos y evitar la inundación de la ciudad, que es la que más conflicto social genera, porque lo de los campos genera conflicto más de tipo económico, sí, por supuesto, pero lo de la ciudad genera un conflicto social bastante serio. Bueno, ese proyecto que costaba 100.000 pesos, una pavada, fue considerado y fue incorporado al presupuesto, pero luego, al poco tiempo que fuimos a interesarnos a ver cuál había sido el destino, nos enteramos, me enteré, porque fui yo a preguntarlo, así que voy a ser franco, ¿no? Me entero que había habido un error en la confección del presupuesto y en una modificación presupuestaria quedó afuera el monto asignado para el estudio, y el estudio no se realizó. Bueno, ahora vamos a tratar de potenciarlo nuevamente, a ver si lo podemos incorporar en el presupuesto del año siguiente. Pero fíjate cómo se pasa el tiempo, y estoy hablando de un tema trascendente para la comunidad. Cuando ocurre la catástrofe, después la gente se lo olvida, la gente no tanto, los dirigentes se olvidan. Sí. Esto es como la comezón. Cuando te llega, te rascás por todos lados. Claro, bueno, cuando se fue, te olvidaste. Seguro, y las causas no se estudian. Bueno, me parece que debería servir para los vecinos de Pringle y básicamente para los dirigentes, o por lo menos para los funcionarios políticos que tiene nuestro municipio, llámense ejecutivo y deliberativo, que sirva no para hacer campaña política como se está haciendo ahora con este tema, sino para reflexionar, mirar hacia atrás y fijarse que esta cuestión que yo estoy mencionando es una cuestión muy importante que debería haber sido tenida en cuenta. Ya hubiéramos finalizado el estudio, ya estaríamos trabajando en las soluciones. Claro, que todas esas soluciones no son de la noche a la mañana. No son de la noche a la mañana. Si vos tenés que implantar una pastura, tiene su tiempo de implantación. Hasta primero hay que generar la conciencia en toda la zona rural porque esto genera enormes beneficios al sector agropecuario, y con un gran beneficio a la parte urbana. Bueno, un año nos perdimos, exactamente un año, y estamos a las vueltas. Entonces digo, a ver, que estas cosas que ocurren, yo digo, siempre en las catástrofes sirven como un llamado de atención, y realmente sirven cuando la gente toma nota y evita que se repita. Es increíble que el ser humano, que dice ser el único animal racional, actúe de forma tan irracional y se lleve por delante la misma pared 1000 veces. Es una cosa que no se puede entender. Yo pido a través de este medio, para los dirigentes que escuchan, tomen nota, hagan caso. Si esta no es la mejor alternativa de realizar un estudio o cualquier otra, pero háganla. Dejémonos de pensar eternamente en las obras de infraestructura hidráulica y pensemos a ver cómo podemos evitar que el agua llegue, que es mucho más económico, mucho más simple, mucho más beneficioso para todos. Y la obra hidráulica siempre va a ser una obra complementaria. En definitiva, lo que la obra hidráulica va a hacer es tratar de reducir los desaciertos que ha hecho el hombre con la naturaleza, pero no va a modificar los códigos de la naturaleza. Y hoy el cambio climático es un tema generado por el hombre, pero un tema de la naturaleza en sí. La naturaleza está respondiendo y nosotros tenemos que, con las mismas armas que la naturaleza
nos presenta los problemas, defendernos de los mismos. No le busquemos la vuelta por otro lado. Nos está castigando por tanta irracionalidad. Totalmente.